¿Tu pareja te está siendo infiel? Descubre las 10 señales clave que no debes pasar por alto. Hablar de infidelidad nunca es fácil. Pero, por más doloroso que sea el tema, es importante estar alerta a las señales que podrían estar indicando que algo no está bien en tu relación. Quizás hayas notado algunos cambios en tu pareja que te hacen sospechar, pero no quieres sonar paranoico o precipitarte a sacar conclusiones. Sin embargo, si sientes que algo ha cambiado, no debes ignorar esas intuiciones. A veces, las pequeñas señales pueden decir más de lo que pensamos. Por eso, hoy vamos a profundizar en 10 indicios claros de infidelidad. Si reconoces varios de ellos en tu pareja, quizás sea hora de investigar un poco más. 1. Olores extraños, perfume que no conoces. Uno de los primeros signos que puede ponerte en alerta es el cambio en el aroma de tu pareja. Puede que de repente empiece a oler a un perfume que no le pertenece. Es un detalle pequeño, pero poderoso. ¿Quién no ha notado alguna vez el olor impregnado en la ropa de alguien más después de pasar tiempo juntos? Los olores se quedan, y aunque tu pareja sea muy cuidadosa, es difícil deshacerse por completo de una fragancia que no pertenece a su rutina. A veces, basta con un pequeño abrazo con la persona equivocada para que el aroma quede en la ropa. Si tu pareja regresa a casa con un olor que no es el suyo, sobre todo si sucede de forma recurrente, puede ser una pista de que ha estado en contacto cercano con alguien más. Ojo, esto no significa que debas volverte un detective obsesivo, pero si ya tienes sospechas de que algo no va bien, este tipo de detalles pueden confirmar lo que tu intuición ya te dice. No hace falta que hagas una escena dramática, olisqueando cada prenda que cae en la cesta de la ropa sucia. Hazlo de manera discreta. Asegúrate de que tu pareja no te vea, porque si se da cuenta de que lo haces, podría tomárselo como una señal de que no confías en él o ella, y eso podría empeorar la situación. Sin embargo, si notas que el olor es constante y cada vez más frecuente, puede ser una señal importante. 2. Excusas débiles o repetitivas para sus ausencias. Si notas que tu pareja está cada vez más ausente y siempre tiene una excusa lista, es algo que no debes pasar por alto. Una cosa es que tenga compromisos legítimos de trabajo o personales, pero cuando las excusas empiezan a sonar forzadas o incoherentes, es momento de prestar atención. Por ejemplo, si te dice que se queda trabajando hasta tarde en la oficina todos los días, es normal que te preguntes si eso es cierto. La mejor manera de corroborarlo es mantener una actitud amigable pero alerta. ¿Qué tal si le llamas cuando se supone que está en el trabajo? Puedes hacer una llamada casual, solo para preguntar cómo va su día. Si ves que se pone nervioso o nerviosa, titubea o se molesta por tu llamada, es un indicador de que podría estar ocultando algo. Otra táctica es llamarle de vez en cuando para verificar lo que está haciendo. No tiene que ser algo demasiado frecuente, pero si lo haces esporádicamente y siempre parece sorprendido o incómodo con tu llamada, entonces puede que sus excusas no sean del todo ciertas. Ten cuidado, porque si lo haces de forma constante, podría volverse sospechoso o incluso más reservado. Lo importante es no parecer desconfiado, pero sí estar atento a las señales de que algo no cuadra. Las excusas vagas y repetitivas suelen ser uno de los primeros indicios de que alguien está encubriendo algo. 3. Menos muestras de cariño, un cambio sutil pero revelador. El cambio en el comportamiento afectivo es una de las señales más sutiles pero contundentes de que algo puede estar mal en tu relación. Si tu pareja solía ser cariñosa y ahora parece más distante, puede ser porque ese cariño está siendo dirigido a otra persona. Cuando alguien está emocionalmente involucrado con otra persona, suele haber una disminución en las muestras de afecto hacia su pareja original. Esto puede manifestarse en una menor frecuencia de abrazos, besos, o incluso en la forma en que te mira. Esa chispa que solía existir puede apagarse poco a poco, y aunque no siempre es fácil de notar al principio, con el tiempo es algo que se vuelve más evidente. Es importante no confundir este cambio con otros factores que podrían afectar la relación, como el estrés o problemas personales. Sin embargo, si no hay ninguna razón obvia para la disminución del afecto y además notas otras señales, entonces puede que el cambio de comportamiento esté relacionado con una tercera persona. Si sientes que el cariño que antes recibías ya no está, puede ser momento de tener una conversación sincera con tu pareja sobre lo que está ocurriendo.
4. Distancia en la intimidad, cuando el deseo desaparece sin motivo. La vida sexual de una pareja es uno de los aspectos más vulnerables ante una infidelidad. Si tu pareja ha perdido el interés en el sexo sin una razón aparente, esto puede ser un signo de que está satisfaciendo sus necesidades en otro lugar. La falta de deseo puede tener muchas causas, como el estrés, problemas de salud o simplemente una mala racha en la relación. Pero si no hay ninguna de estas razones y notas que tu pareja ha estado distante durante mucho tiempo, es hora de considerar si puede haber otra persona en la ecuación. La intimidad física es un aspecto fundamental en cualquier relación, y cuando desaparece sin explicación, puede ser una señal de alarma. Esto no significa que siempre que haya menos sexo en una relación sea por una infidelidad, pero si se combina con otras señales de esta lista, es algo que no debes ignorar. Si tu pareja parece evitar cualquier tipo de contacto físico, incluso los abrazos o caricias casuales, es posible que esté desinteresado porque su atención está en otro lugar. 5. Se esconde con el móvil. ¿Por qué tanta privacidad? El móvil puede ser el mayor enemigo de una relación cuando hay algo que ocultar. Si notas que tu pareja se ha vuelto extremadamente reservada con su teléfono, es probable que esté ocultando algo. Puede que haya cambiado la contraseña, que lo lleve a todas partes o que no lo deje fuera de su vista ni un segundo. Este tipo de comportamiento es una señal clara de que algo no está bien. En una relación sana, ambos deberían sentirse cómodos dejando sus teléfonos al alcance del otro, sin la necesidad de esconder mensajes o llamadas. Si tu pareja no solía ser tan reservada con su teléfono y de repente se vuelve muy protectora, es momento de preguntarte por qué. Claro, no estamos hablando de espiar el móvil de tu pareja a cada rato, pero si ya tienes sospechas y notas que cada vez que se va a otra habitación para hablar o chatear, es porque está ocultando algo. La privacidad es importante en cualquier relación, pero cuando se lleva al extremo, puede ser un indicativo de que algo no anda bien. 6. Frialdad emocional. La distancia no solo es física. Otra señal de alerta es cuando tu pareja comienza a comportarse de manera fría y distante, no solo en términos físicos, sino también emocionales. Puede que ya no comparta contigo sus pensamientos o sentimientos como solía hacerlo, o que simplemente parezca menos interesado en lo que ocurre en tu vida. Esta frialdad emocional a menudo es un precursor de la ruptura, pero también puede ser una señal de que tu pareja está recibiendo ese apoyo emocional de otra persona. Cuando alguien está involucrado en una infidelidad, tiende a desconectarse emocionalmente de su pareja original, ya que sus sentimientos y emociones están siendo invertidos en otra relación. Este cambio puede ser difícil de notar al principio, ya que puede manifestarse de manera sutil, como una falta de interés en las conversaciones cotidianas o menos disposición para pasar tiempo juntos. Si tu pareja parece menos comprometida emocionalmente en la relación, es momento de prestar atención. 7. Señales en redes sociales. Interacciones sospechosas. Las redes sociales han facilitado enormemente la comunicación, pero también se han convertido en un terreno fértil para las infidelidades. Si notas que tu pareja pasa mucho tiempo en las redes, y además descubres que tiene interacciones sospechosas con personas que no conoces, podría ser una señal de que está tonteando con alguien más. No estamos hablando de un me gusta ocasional en una foto, sino de mensajes privados, comentarios coquetos o cualquier otra interacción que te haga levantar una ceja. Además, muchas personas que engañan intentan ser discretas, pero siempre cometen algún error. Puede que veas una conversación comprometida abierta en su pantalla, o que encuentres mensajes en su bandeja de entrada que te parezcan fuera de lugar. Aunque las redes sociales no siempre son el escenario principal de una infidelidad, son una herramienta que muchos usan para iniciar o mantener una relación secreta. 8. Ausencia mental y emocional. ¿Dónde está realmente? ¿Has notado que tu pareja parece estar físicamente contigo, pero mentalmente en otro lugar? Este tipo de comportamiento puede ser una señal de que está distraído o pensando en otra persona. Si tu pareja parece estar constantemente en las nubes o desinteresada en lo que sucede a su alrededor, es posible que esté emocionalmente involucrada con alguien más. Este tipo de desconexión es común cuando alguien está lidiando con los sentimientos hacia otra persona o se siente culpable por una infidelidad. Aunque es normal que todos tengamos momentos de distracción, si esto se convierte en una constante en la relación, es algo que no debes ignorar.
La ausencia emocional es a menudo una señal de que hay algo que está ocupando la mente de tu pareja más que su relación contigo. 9. Se esconde para chatear o hablar por teléfono. Si notas que tu pareja se escabulle para tener conversaciones por teléfono o para enviar mensajes, es una clara señal de que algo está pasando. Nadie necesita esconderse para tener una conversación inocente. Si este comportamiento es repetitivo, es probable que tu pareja esté tratando de ocultar algo. Este tipo de comportamiento, cuando se combina con otras señales de esta lista, puede ser un indicio claro de una infidelidad. Cuando alguien se siente en la necesidad de ocultar sus conversaciones, es porque sabe que lo que está diciendo no es apropiado o que si tú lo vieras, te sentirías traicionado. Si notas que tu pareja solo responde mensajes cuando está solo o se aparta para hablar por teléfono, puede ser una señal de que está manteniendo una conversación que no quiere que escuches. 10. Mayor felicidad sin motivo aparente. Si tu pareja de repente parece más feliz y emocionada sin una razón aparente, esto puede ser una señal de que está obteniendo esa felicidad de otra fuente. Las infidelidades, sobre todo en sus primeras etapas, suelen traer una sensación de emoción y novedad que puede reflejarse en el estado de ánimo de la persona involucrada. Si tu pareja parece estar más feliz de lo normal, y esto no se corresponde con ninguna mejora en su vida cotidiana o en la relación, es posible que esté viviendo una nueva relación emocional o física con alguien más. Es importante prestar atención a los cambios en el estado de ánimo de tu pareja, sobre todo si parecen repentinos o inexplicables. Aunque un cambio positivo en la actitud de tu pareja no siempre significa que esté engañándote, si se combina con otras señales de esta lista, es algo que no debes ignorar. Conclusión. La infidelidad es un tema complicado, y no siempre es fácil descubrir la verdad. Sin embargo, si reconoces varias de estas señales en tu pareja, es posible que esté ocurriendo algo que necesitas investigar. Recuerda que la clave está en la comunicación y en no precipitarte a sacar conclusiones sin pruebas claras. Pero al mismo tiempo, no ignores tu intuición ni las señales que te está dando tu pareja. A veces, la infidelidad puede estar ocurriendo delante de tus ojos y solo necesitas abrir bien los sentidos para darte cuenta. Si quieres estar motivado en el amor y aprender todos los trucos sentimentales, pásate a ver todos los vídeos del canal ya que seguro hay muchos que pueden ayudarte. Me ayudas si te suscribes al canal y comentas, recibirás respuesta a todos ellos por mi parte rápidamente.